Buenas tardes, mi nombre es Natalie López. Mi nombre, soy estudiante de la licenciatura de Promoción y Educación para la Salud y estoy realizando mi servicio. Este estará enfocado principalmente en el tema de la alimentación, diversidad, equidad y género. Mi servicio lo estoy realizando con el apoyo de la Fundación Dime y Juntos lo Hacemos AC. El tema que trataremos el día de hoy es la esclerosis múltiple. Esta enfermedad pues está asociada a muchas otras enfermedades que las vamos a ver a continuación. Las preguntas detonadora del día de hoy pues son: ¿qué es la esclerosis múltiple? ¿Existe alguna cura para la enfermedad? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Y cómo se puede llevar una vida con este padecimiento? Bueno, pues entonces vamos a comenzar con el tema. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central, más frecuente en sujetos de entre 20 y 50 años de edad. Es la principal causa de discapacidad de este grupo de personas. Su cuadro clínico, perdón, suele ser de cuadros agudos neurológicos con remisiones posteriores y en algunos casos suele ser progresivos hasta la muerte. El diagnóstico se basa en el cuadro clínico y se apoya en evidencia de lesiones en resonancias magnéticas diseminadas en tiempo y espacio. Los múltiples tratamientos en la actualidad no curan la enfermedad, desgraciadamente, pero logran suprimir en gran número la cantidad de brotes. Realizamos esta revisión con el objetivo pues, de mostrar el espectro general de esta amplia enfermedad, con la idea de que sea de ayuda a médicos y estudiantes que no estén familiarizados con esta patología, que, que es cada vez pues, más frecuente en nuestro país, desgraciadamente. Ha sido una enfermedad muy estudiada, pero aún no se ha esclarecido algunos aspectos, como los factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, así como la fisiopatología y el tratamiento. Por lo cual, esta revisión tiene el objetivo de ofrecer conocimientos básicos en estos aspectos. La M es una enfermedad desmielinizante, crónica, autoinmune e inflamatoria que afecta a todo el sistema nervioso central. Constituye la principal causa de discapacidad neurológica no traumática entre los adultos jóvenes. En el estudio anatomopatológico se observan lesiones focales de la sustancia blanca, denominadas placas, en las que lo más llamativo pues, es la pérdida de mielina, que es la desmielinización, con un grado variable de destrucción axonal. Estas lesiones pues, pueden ser múltiples y están distribuidas en todo el SNC. Y característicamente pues se localizan en la sustancia blanca veriventricular. Eh, Se clasifican varios subtipos basándose en el curso clínico. El remitente recurrente, que cerca del 85% de los pacientes debutan con esta forma. Se caracterizan por cuadros agudos de síntomas neurológicos con recuperaciones. La otra es la secundariamente progresiva, que aparece 10 o 20 años después de la instalación de la forma remitente recurrente. Las remisiones pues se vuelven infrecuentes y por lo general son reemplazadas por un empeoramiento gradual de los sistemas neurológicos a lo largo de meses o hasta años. Suelen quedar secuelas neurológicas si se considera la progresión de las lesiones tempranas. Primariamente progresiva es el otro caso, solo 15% de los pacientes con esclerosis múltiple se presentan con síntomas neurológicos progresivos y graduales, sin remisiones desde el inicio. Generalmente los síntomas son mielopáticos. El otro es progresiva recurrente, que es un subtipo de la forma primaria progresiva que puede tener recaídas raras sobreimpuestas a una progresión lenta, a diferencia de la forma remitente recurrente. Este subtipo tiene escasez de lesiones cerebrales y espinales en la resonancia magnética
y también difiere patología, inmunológica, perdón, y clínicamente. Los factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo se han identificado para el desarrollo de la esclerosis múltiple están las infecciones virales, especialmente por el virus del Epstein-Barr, que sea de sexo femenino, poca exposición a la luz solar, que es la deficiencia de vitamina D, el tabaquismo, historia familiar genética, que algún familiar haya tenido esta enfermedad, vivir en latitudes altas y nacer en mayo. Las enfermedades de origen viral que se han relacionado con la etiología de la esclerosis múltiple son las enfermedades por el virus de moquillo canino, sarampión, varicela zoster, encefalitis por garrapatas, así como infección por HTVL1, virus del herpes 6 y virus Epstein-Barr. Estas son algunos de los salpullidos o granos que salen con estas enfermedades. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres que en hombres, como es el caso de la mayoría de enfermedades autoinmunes. Asimismo, las mujeres tienen un curso clínico diferente, principalmente remitente recurrente, y los hombres tienden a presentar formas progresivas y con peor pronóstico. Los factores de riesgo, dentro de estos se han identificado para el desarrollo de la esclerosis múltiple las enfermedades que les comenté anteriormente. La fisiopatología es el desarrollo de la esclerosis múltiple, se ha asociado a múltiples factores, desde estímulos ambientales hasta desajustes inmunes. A pesar de su variada gamaetiología, la patología clásica consiste en 3 aspectos: la inflamación perivenosa, la desmielinización y gliosis. La mielina pues posee proteínas y que es la proteína básica de la mielina, proteolípido de la mielina, glicoproteína oligodendrocítrica de la mielina asociada a la mielina, que son liberadas cuando la mielina es destruida, por ejemplo, en el curso de la infección. Posteriormente, estas proteínas libres son reconocidas por el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, que activa el complejo receptor de células T. Para que los linfocitos T autorreactivos puedan accesar al sistema nervioso central, se requiere la expresión de integrinas, las cuales le permiten unirse a las moléculas de adhesión en la superficie endotelial, para luego degradar la matriz extracelular, el colágeno y fibronectina con ayuda de enzimas llamadas metaloproteasas, mismas que realizan la proteólisis de los componentes de la mielina. La liberación de citocinas proinflamatorias activa los macrófagos, que son las células que dan inicio a las lesiones de la esclerosis múltiple. Fagocitan la mielina, promueven la desmielinización activa por secreción de citocinas, radicales libres de oxígeno y enzimas proteolíticas. La mielina pues es importante para la conducción y para la protección del axón, por lo que su destrucción provoca el lentecimiento o bloqueo de la conducción nerviosa por desaparición de la conducción saltatoria y exposición de K de la membrana axónica, lo que causa prolongación del periodo refractario y explica la fatiga de los pacientes durante el ejercicio. Los síntomas pues son producidos por la desmielinización. El diagnóstico por la desmielinización lateral del impulso nervioso por axones desmielinizados vecinos. La recuperación rápida puede ser producida por resolución del edema e inflamación, y una tardía puede ser debida a utilización de vías axonales alternativas, remielinización o aumento de canales DNA internodales.
El daño axonal pues es producido por desmielinización y proliferación anormal en los canales de Na en la membrana, con entrada de Na que se intercambia con Ca y con esto causa degeneración neuronal. El daño axonal acumulativo se correlaciona con incapacidad irreversible. En la década de los 70 en México se creía que la enfermedad era rara por una prevalencia de 1.6 con incremento gradual entre la prevalencia actual de 12 a 15 casos por cada 100,000 habitantes. Pero sin duda esta cifra puede ser subestimada debido a la infraestructura del sistema de salud y a los subdiagnosticados, que así como la poca aplicabilidad de los criterios de McDonald en algunos centros, aunque también se cree que el aumento de los casos es debido al mestizaje, puesto que la incidencia en indígenas es baja. El cuadro clínico, pues, durante los episodios de inflamación, los síntomas agudos se desarrollan típicamente a lo largo de varios días. Se vuelven máximos después de 1 a 2 semanas para finalmente ir disminuyendo y resolverse a lo largo de semanas o meses. Pueden existir síntomas residuales de manera indefinida, especialmente síntomas sensitivos. Las manifestaciones clínicas típicas de la EM en relación con la localización del foco de desmielinización incluyen trastornos sensitivos motores en uno o más miembros, forma de presentación de aproximadamente 50% de los pacientes. Neuritis óptica, el síntoma inicial en el 25% de los pacientes, diplopia por oftalmoplegia internuclear, que es la ataxia, vejiga neurogénica, fatiga, disartria, síntomas paroxíticos como neuralgia del trigémino, se presenta en menos del 10%. Nistagmo, vértigo, son más raros los signos corticales, que son asfasia, apraxia, convulsiones o demencia. Y los signos extrapiramidales como corea o rigidez. En los aspectos que se toman en cuenta pues para la valoración de la respuesta de tratamiento y con ello la evolución del paciente son 3, que son el número de recaídas, que es la escala expandida del estado de discapacidad, la evidencia de cambios en la resonancia magnética, esta cursa en forma de brotes o de forma progresiva. El diagnóstico clínico de la EM se realiza tomando en consideración la existencia de criterios de diseminación espacial, síntomas y signos que indiquen la existencia de 2 o más lesiones independientes y de dispersión temporal, 2 o más episodios de disfunción neurológica. La resonancia magnética cerebral muestra lesiones multifocales de la sustancia blanca en el 95 a 99% de los pacientes con esclerosis múltiple clínicamente definida. La EM es una enfermedad con un curso impredecible, con una gran variedad de síntomas neurológicos que incluyen afección motora, sensitiva y cerebelosa, lo cual hace difícil la valoración integral y en algunas ocasiones esta es inexacta, aunque absolutamente pues necesaria para poder comparar la evolución de los pacientes de forma objetiva y para realizar valoraciones clínicas del efecto de los tratamientos en la práctica diaria y en estudios clínicos. La escala de las que disponemos miden aspectos distintos del deterioro neurológico producido por la enfermedad y las consecuencias personales, familiares, sociales, y de esta, la más usada es la escala ampliada del estado de discapacidad EDSS, que han recibido reconocimientos generalizados y universal en la evaluación clínica y de seguimiento en los pacientes con esclerosis múltiple, que es lo que acabamos de explicar, los 3 factores que se toman en cuenta, los aspectos para dar un diagnóstico clínico. Estos son algunos de los trastornos o síntomas que puede llegar a tener algún paciente, que es el trastorno del sueño,
La ansiedad, depresión, vértigo, distartria, disfagia, temblor, problemas sexuales, problemas de vejiga, intestinales, descoordinación, sensibilidad a la temperatura, dolor, intolerancia al ejercicio, dificultad al caminar, debilidad muscular, dispraxia, rigidez y espasmos, visión inestable, visión doble, pérdida de la visión, deterioro cognitivo o la ansiedad. Cursa en forma de brotes o progresiva. Esta enfermedad no es que todo el tiempo las personas se sientan mal. Se pueden tener varios estudios para poder determinar que una persona tiene esclerosis múltiple, como son la resonancia magnética, que permite descartar otras enfermedades, evidenciando lesiones desmielinizantes no sospechadas clínicamente, y es útil para monitorizar la actividad en los ensayos clínicos. La otra es el líquido cefalorraquídeo. El número de células es normal en la mayoría de los pacientes. Las proteínas totales son normales o están ligeramente elevadas. Un hallazgo característico pues es la elevación relativa de las inmunoglobinas, especialmente la IgG, lo que implica síntesis intratacal. Los potenciales evocados también es otro estudio que les pueden realizar. Son potenciales eléctricos generados en el SNC tras la estimulación de un órgano sensitivo sensorial periférico. Los potenciales evocados más usados son los visuales, la PEB, los auditivos de tronco cerebral, PEAT, y los somatosensitivos, PESS. Los más útiles son los PEB, por su mayor sensibilidad del 85%, seguidos de los PESS, 75%, siendo los menos sensibles los PEAT, el 60%. Como podemos ver, hay varios síntomas que pueden llegar a tener, como ya lo habíamos comentado anteriormente. Los trastornos visuales, pues es el hallazgo más frecuente en la neuritis óptica. La neuritis óptica forma muy frecuente de presentación, cursa con dolor ocular, pérdida de visión, con un escotoma central, defecto pupilar aferente y discromatopsia, que es la incorrecta visión del color. Durante el episodio agudo, el fondo de ojo puede ser normal, neuritis retrovulvar, o bien, mucho más infrecuente, presentar edema de papila, papilitis. La alteración visual empeora con el ejercicio y el calor, y el fenómeno de UDOF, que es otra enfermedad. Otros síntomas son los motores. La pérdida de fuerza puede ser un poco intensa, manifestándose inicialmente solo con el esfuerzo o con condiciones de aumento de temperatura ambiental. En otros pacientes, la debilidad motora puede ser intensa, impidiendo la deambulación. El déficit motor es muy frecuente y se caracteriza con pérdida de fuerza en uno o más miembros. En la exploración se aprecian paresias o parálisis francas, hiperreflexia muscular profunda, ausencia de reflejos cutáneos y abdominales y el signo de Babinski. Los síntomas sensitivos también, que es la alteración de la sensibilidad, es un síntoma de inicio muy frecuente. Consiste en la aparición de sensaciones de hormigueo, parentesías o disestesias o acorchamiento de uno o más miembros del tronco, sugestivas o de afección del haz espinotalámico, así como sensación de banda constrictiva en el tronco o en los miembros, indicando afección en los cordones posteriores. En la exploración se pueden apreciar hipoestesia táctil, térmica y dolorosa, y disminución de la sensibilidad profunda, posicional y vibratoria, así como el signo de Romberg con frecuencia positiva. También la disminución cerebelosa. Los signos y síntomas cerebelosos pues no son muy frecuentes como forma de inicio de la esclerosis múltiple, pero sí en la enfermedad de larga evolución o bien en la esclerosis múltiple grave.
Se puede presentar en forma de disartria cerebelosa, que es el lenguaje escádigo, incoordinación motora de los miembros o inestabilidad en la marcha. Es una de las alteraciones más incapacitantes de la esclerosis múltiple. También la disfunción del tronco cerebral. Los síntomas producidos por la disfunción del tronco cerebral son disartria, diplopia, disfagia o vértigo. Pueden ser también la forma de inicio de la enfermedad. En la exploración, pues son típicas de la esclerosis múltiple la presencia de nistagmo horizontal vertical, rotatorio o retráctil y la oftalmoplegia internuclear, característica de la esclerosis múltiple, al mirar a un lado el ojo que aduce no pasa de la línea media y el ojo que abduce muestra sacudidas nistagnoides. Asimismo, es típico el temblor intencional, dismetría, ataxia de los miembros o del tronco, con inestabilidad en el test de Romberg y en la marcha. También alteraciones vesicales, intestinales y sexuales. En el caso de la enfermedad, aproximadamente un 70% de los pacientes presenta clínica de disfunción esfinteriana. Existen diferentes alteraciones urinarias, como la vejiga hepática, en la que pequeños volúmenes de orina desencadenan la micción con micciones frecuentes, urgencia, aumento de la frecuencia o incontinencia. También la vejiga flácida con volúmenes residuales elevados y micción por rebosamiento y una combinación de ambas pues tipos de vejiga, disinergia vesical, que es la alteración más frecuente en la esclerosis múltiple. Aproximadamente el 50% de los pacientes presenta alteraciones sexuales, impotencia y dificultades en la eyaculación de los varones y anorgasmia en las mujeres. También la afección cognitiva, que es la existencia de un deterioro neuropsicológico en la esclerosis múltiple, aparece en un 40 a 70% de pacientes. El patrón de deterioro cognitivo no es uniforme, implicando principalmente la memoria reciente, atención mantenida, fluencia verbal, razonamiento conceptual y percepción espacial visual. Otros signos o síntomas son la fatiga, que es la existencia de una fatiga excesiva. Es un síntoma corriente en los pacientes con EM, muy exacerbada por el calor. El signo de Lithemit, que es la sensación de calambre eléctrico descendiendo por la espalda a los miembros inferiores al flexionar el cuello. Síntomas paroxísticos, que se dan de 1 a 4% de los enfermos con este padecimiento y son muy característicos de esta enfermedad. Estos síntomas se caracterizan por ser intensos, de breve duración, de segundos a minutos, y estereotipados. Lo más frecuentes son neuralgia del trigémino, crisis tónicas, disartria, ataxia, parestesias, prurito y diplopia. Los tratamientos, pues, como ya lo habíamos visto, los objetivos de los tratamientos, pues, están enfocados a prevenir la discapacidad, reducir la frecuencia, la gravedad y la duración de las recaídas, mejorar los síntomas y restablecer la funcionalidad. El tratamiento ideal proporciona todas estas ventajas con el mínimo de efectos secundarios, como ya se mencionó. La patogénesis más aceptada es la autoinmune, en la cual se basan de tratamientos actuales, entre los que se encuentran los insupresores inespecíficos, como el tratamiento del brote agudo, que es el tratamiento que se utiliza en las exacerbaciones de la EM, son los glucorticoides. Estos aceleran el ritmo de recuperación de los brotes. Sin embargo, se ha demostrado que estos fármacos tengan incidencia sobre el grado de recuperación. Se administra generalmente metilprednisolona intravenosa a altas dosis, 1 gramo de 6 metilprednisolona en bolos durante 3 a 5 días seguidos por dosis descendentes escalonadas de prednisona por vía oral. El otro tratamiento de mantenimiento son los interferones,
que son un grupo de más de 20 glucoproteínas producidas por numerosas células del organismo tras infecciones virales o tras la interacción de estas con superantígenos o mitógenos. Compartiendo todos ellos la capacidad de interferir con la infección viral. Los interferones son imparcialmente eficaces en el tratamiento fundamental de la esclerosis múltiple y han demostrado en las formas remitentes recurrentes su capacidad para disminuir el número de brotes en un 30%, su intensidad en un 50%, así como la progresión de la enfermedad, y fundamentalmente disminuyen de forma muy importante la aparición de lesiones activas en la resonancia magnética. Aquí podemos ver una tabla donde vienen fármacos que utilizan los médicos para poder aminorar un poco los síntomas de la esclerosis múltiple, como por ejemplo Blacofeno, que es el nombre comercial Ioresal, que es para la espasticidad, para el dolor la carbamazepina, que el nombre comercial es Tegretol, que esto ayuda para el dolor y neuralgia del trigémino. El clonazepam o clonopin, que es para el temor, dolor y espasmasticidad. Dolor al orinal, que es la desmopresina o el DDAVP, para disminuir la producción de orina. Para la depresión o fatiga, la fluoxetina, que es el Prozac. La depresión, ansiedad, que es la sertralina o el Zoloft. La disfunción eréctil, que es el sildenafil o el Viagra. Y pues estos medicamentos nos ayudan para las personas que tienen algunos de estos síntomas en la enfermedad de la esclerosis múltiple. Pues la esperanza de vida para estos pacientes con esclerosis múltiple es en promedio de 35 años después del inicio de la enfermedad. Otros medicamentos que también se utilizan para poder ayudar un poco con los síntomas de la esclerosis múltiple es el copolímero, que es el acetato de glatiramer. Compite con la proteína básica de la mielina, que produciendo con un fenómeno de tolerancia inmunológica, disminuye el número de brotes y ha sido aprobado en EMRR y en otros países y representado un tratamiento alternativo para aquellos pacientes en los que no se observa un beneficio con el interferón. La mitoxantrona, que es un potente fármaco antioplástico. Existen 3 estudios que sugieren que la mitoxantrona resulta efectiva en reducir la actividad de la esclerosis múltiple, tanto en pacientes con esclerosis múltiple agresiva como en pacientes con esclerosis múltiple un poco más leve. Es una alternativa cuando otros fármacos pues no son efectivos. Su efecto secundario más temido es la cardiotoxicidad. O las inmuglobinas intravenosas. Estas podrían promover la riemielinización, aunque este mecanismo no se ha podido demostrar clínicamente. En algún estudio se ha demostrado que reduce en un 50% el número de brotes. Estos resultados deben confirmarse antes de utilizarlo en la práctica clínica. También la aciotropina, que es un inmunosupresor inespecífico, produce una disminución del número de brotes y un efecto modesto sobre la progresión de la enfermedad. Existen también terapias muy sofisticadas que requieren validación clínica, que son los anticuerpos monoclonales, las citocinas, terapia genética, etc. Como les comentaba, la esperanza de vida para estos pacientes pues es en promedio de 35 años después del inicio de la enfermedad, con 76.2% a los 25 años. El pico de mortalidad se ubica entre los 55 y 65 años de edad. Durante este transcurso, los pacientes presentan discapacidad física cada vez más grave, que les impide la ambulación a los 15 años del inicio de la enfermedad con un 50% de los casos.
La enfermedad reduce en 7 años la esperanza de vida de estos pacientes en comparación con la población en general. Con respecto a la edad, pues de inicio se ha observado que los pacientes mayores con aparición tardía suelen tener una mejor evolución que los pacientes más jóvenes. En conclusión, pues podemos tener que la esclerosis múltiple es una enfermedad que afecta a una gran parte de la población mundial con diferencias étnicas que ha venido aumentando en incidencia. Sus efectos son devastadores en quien la padece y los costos de disminución, los costos de tratamiento pues suelen ser muy elevados y no aseguran la curación, sino la disminución de riesgo de nuevos brotes. Con esto pues se puede llevar un estilo de vida un poco más saludable o más llevadero con los brotes que se pueden presentar. Se necesita pues más investigación para determinar con mayor precisión la etiología, factores desencadenantes y agravantes para poder desarrollar mejores tratamientos preventivos, paliativos y tal vez en un futuro curativos. Bueno, pues por el momento es toda la información que se tiene de esta enfermedad, la esclerosis múltiple. Espero que les haya sido de mucha ayuda. Los veo muy pronto con otra plática de salud. Muy buen día para todos. Gracias.